Alegría del amor adúltero. ¿Una alegría general? Sí, los adúlteros deben estar de plácemes, muy felices como Pascuas plenas. ¿Cómo que no? Si antes, para poder recibir la comunión, tenían que arrepentirse de su pecado de infidelidad, guardar castidad no cohabitando sexualmente con su nueva pareja y abstenerse de dar escándalos, tal como los prescribía la norma 1650 del Catecismo de la Iglesia. Recordemos su contenido. Hoy son numerosos en muchos países los católicos que recurren al divorcio según las leyes civiles y que contraen también civilmente una nueva unión. La Iglesia mantiene por fidelidad a la palabra de Jesucristo que no puede reconocer como válida esta nueva unión, si era válido el primer matrimonio. Enseñanza contenida en Marcos 10, 11 a 12. Si los divorciados se vuelven a casar civilmente, se ponen en una situación que contradice objetivamente a la ley de Dios, por lo cual no pueden acceder a la comunión eucarística mientras persista esta situación, y por la misma razón no pueden ejercer ciertas responsabilidades eclesiales. La reconciliación mediante el sacramento de la penitencia no puede ser concedida más que a aquellos que se arrepientan de haber violado el signo de la alianza y de la fidelidad a Cristo y se comprometan a vivir en total continencia. Sí, los deformadores modernistas, arquitectos de esta obra diseñada desde el sínodo de la familia pasado, claro está, también deben estar muy alegres. Así lo manifestaron antes de la publicación de la exhortación papal y ahora con la confirmación. Sus propuestas para cambiar los sacramentos del matrimonio, de la confesión y de la comunión parece que encontraron acogida por parte de Francisco. Sí, algunos custodios del magisterio, opositores de estas reformas, ya se ve, muestran su contento al creer, a primera vista, según sus propias palabras, que porque con la exhortación el magisterio en apariencia no fue tocado y permanece inalterable, no se han trazado así claras líneas pastorales para contravenirlo. Sí, todo el pueblo raso, ¿cómo no?, debe entonces festejar gozoso, pues todos quedaron contentos, ya que los lineamientos, las palabras y consejos que contiene el extenso documento son suficientes para no preocuparse más, pues la familia y el amor quedaron así preservados de ataques y peligros. Sí. Muy decepcionados, en cambio, claro que sí, deben estar quienes esperaban una manifiesta y transparente declaración papal en contravía del magisterio y de la tradición, que apoyara frontalmente las corrientes modernistas de la Iglesia. Y tristes también deben andar aquellos que pensaban que con este documento claramente se delimitarían las fronteras entre el magisterio y la herejía, entre la verdad y la mentira, entre la fidelidad y la traición. Pareciera, pues, por la forma en que se presentó la exhortación apostólica firmada por Francisco, que todos quedaron contentos, pues nada pasó ni ha de pasar. Pero la realidad se muestra de otra manera mucho menos optimista. El magisterio no se tocó. ¿Se seguirá cumpliendo? Ahora en adelante, sin que haya sido derogada ni cambiada la norma del numeral 1650 vista, como quien dice por arte de birlibirloque, la exhortación apostólica possinodal Amoris Laetitia o la alegría del amor, firmada por Francisco el pasado 19 de marzo y publicada el 8 de abril, hace que la lectura de esta norma, vía discernimiento presbiteral, se haga complaciente y dadivosa, y termine, a la larga, eliminando las condiciones precisas que fija la regla en el número 1650. Es decir, que por la magia del discernimiento de un obispo o presbítero, apremiados, instigados y constreñidos por el mismo documento papal, y presionados por el relativismo corrupto de la sociedad misma, podrán ahora conceder lo que no se puede conceder, que los adúlteros que siguen en adulterio y no renuncian a él, puedan tranquilamente recibir la Eucaristía, con la cual estos creen tranquilizar su conciencia y pensar que han legalizado su estado de pecado. Es cierto que el documento aparentemente mantiene intactos los principios morales y evangélicos que regulan la situación de divorciados vueltos a casar.
En ninguna parte de la exhortación se niega, de modo textual, lo que Jesucristo señaló sobre el vínculo matrimonial al decir en Marcos 10:9: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Tampoco desconoce de manera abierta la condena de Jesús a los adúlteros, expresada en Lucas 16:18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. Y como dijimos antes, se mantiene también en apariencia la norma del Catecismo de la Iglesia Católica del número 1650 que acabamos de citar. Como ya lo señalamos, la exhortación apostólica Amoris Laetitia le da a los presbíteros la facultad de decidir si se da o no la comunión en estos casos. Con ello, la intención manifiesta por el Papa Francisco el año pasado de convertir en sinodal o colegiada a la Iglesia Católica, antes siempre centrada en la autoridad petrina, avanza notoriamente, al delegar a los obispos y presbíteros la potestad de dar o negar la comunión a personas en estado de pecado mortal. Claramente en el numeral 300 así lo expresa. Los presbíteros tienen la tarea de acompañar a las personas interesadas en el camino del discernimiento, de acuerdo a la enseñanza de la Iglesia y a las orientaciones del obispo, lo cual había sido expresado textualmente en la relación final del Sínodo de Obispos de 2015. Recordemos que la única sinodalidad o colegialidad aceptada por la tradición expresa que la cabeza de la misma debe ser el Papa y que el colegio es solamente consultivo y su autoridad viene del Papa. Mientras que esta concepción nueva de la colegialidad que define así Francisco pone la colegialidad casi como una expresión democrática, contrario al centralismo monárquico propio de la Iglesia. Recordemos también que previo al sínodo pasado, Francisco realizó la más grande encuesta mundial jamás realizada entre todas las diócesis del mundo, para determinar el sentir de todos respecto al matrimonio y la familia. El que esté libre de pecado, si todas las cosas, como hemos visto, en apariencia están en regla y son de entrada inobjetables, ¿qué es entonces lo que genera nuestra molestia y gran preocupación con esta exhortación tan bellamente titulada? Un análisis más detallado del documento de Francisco nos muestra una constante insistencia contra el supuesto rigorismo de las normas establecidas y de cómo un buen intérprete debe luchar contra la pretendida dureza de esas normas y dar curso a interpretaciones livianas que conduzcan a un discernimiento facilitador, dispensador. En otras palabras, que posibilite soluciones sin mayores tropiezos para que los adúlteros puedan acceder al sacramento. Da la impresión de que hay un persistente apremio del Papa, lleno de presiones psicológicas, morales y pastorales, para forzar o inducir unos discernimientos complacientes. Vamos a los textos de la exhortación postsinodal. Por ejemplo, en el numeral 298 podemos leer: los divorciados en nueva unión, por ejemplo, pueden encontrarse en situaciones muy diferentes, que no han de ser catalogadas o encerradas en afirmaciones demasiado rígidas, sin dejar lugar a un adecuado discernimiento personal y pastoral. En el 305, por ello, un pastor no puede sentirse satisfecho solo aplicando leyes morales a quienes viven en situaciones irregulares, como si fueran rocas que se lanzan sobre la vida de las personas. Y esto nos remite claramente a la situación bíblica de la mujer adúltera, a quien querían apedrear quienes eran culpables, en gran medida, de su adulterio, porque habían cohabitado con ella. Aquí suponemos que el pastor que haga el discernimiento no se ha acostado con ella, y por tanto, sobra amedrantarlo de esta manera. En el número 304 continúan las presiones papales de orden moral, que buscan solapadamente inducir un resultado favorable a los adúlteros en el llamado discernimiento. Allí leemos como una norma de tal discernimiento: es mezquino detenerse solo a considerar si el obrar de una persona responde o no a una ley o norma general, porque eso no basta para discernir y asegurar una plena fidelidad a Dios en la existencia concreta de un ser humano.
Pero ya antes, en el número 301, el documento de Francisco pretendió disminuir las exigencias evangélicas que impiden la comunión en pecado mortal, con frases como esta: por eso, ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular viven en una situación de pecado mortal, privados de la gracia santificante. Ante lo cual nos preguntamos: ¿cómo es eso de que entonces quien vive en situación de adulterio puede vivir en estado de gracia y de amistad con Dios? ¿Esto no es pretender convertir a Dios en cómplice del pecado? Recordemos que en el caso evangélico de la mujer adúltera, el Señor ciertamente la perdonó, pero también le advirtió: no peques más. No hay vuelta de hoja o de página. Los que viven en adulterio viven en pecado mortal. Es claro que el grado de responsabilidad en todos los casos no es igual, y puede haber categorías según la situación particular de cada cual. También leemos en el número 310: es verdad que a veces nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores, pero la iglesia no es una aduana, es la casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Claro que la iglesia no es una aduana, sino una casa paterna. Pero recordemos que el hijo pródigo, cuando regresa a la casa de su padre, pide perdón por sus pecados. Así lo enseña San Lucas 15:21. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. No merezco ser llamado hijo tuyo. Y el 3:12 nos dice: esto nos otorga un marco y un clima que nos impide desarrollar una fría moral de escritorio al hablar sobre los temas más delicados, y nos sitúa más bien en el contexto de un discernimiento pastoral cargado de amor misericordioso, que siempre se inclina a comprender, a perdonar, a acompañar, a esperar y sobre todo a integrar. 2016, el año de la verdadera misericordia. Claro que, como allí se dice, esta es la lógica que debe predominar en la iglesia, pero es la lógica de la misericordia, no informada por la justicia ni iluminada por la verdad, porque una misericordia sin justicia o sin verdad es falsa. Esa es la que alegan los partidarios de la herejía de la apocatástasis, que en el fondo consiste no en perdonar al pecador, sino en pasar por alto el pecado como lo haría una corrupta aduana. Es una paradoja saber que esta exhortación apostólica se da en el año jubilar de la misericordia, posiblemente como parte de su desarrollo. ¡Qué desconcierto e ironía mayor! Pensar que con la misericordia se quieran cobijar el horrible pecado del adulterio y en la práctica se busque hacer disoluble el matrimonio, contra la voluntad de Cristo, quien dijo en Mateo 19:6, que lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. A algunos podría parecer exagerada y sin razón nuestra interpretación del documento de Francisco sobre el amor en la familia. Podrían tacharnos de nuevo de fundamentalistas, rigoristas y hasta de faltos de caridad. Pero en este caso estaríamos de acuerdo con el mayor de los rigoristas, quien es el propio Cristo, porque Él es quien nos ha dicho sin lugar a dudas o amalladas interpretaciones en Lucas 16:18. El que se divorcia de su mujer y se casa con otra, comete adulterio, y el que se casa con una mujer abandonada por su marido, comete adulterio. O de nuevo lo expresado en Mateo 19:6, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. El, para algunos, fundamentalista y rigorista San Pablo, incluye con claridad a los adúlteros en la lista de quienes no entrarán en el reino de los cielos, al decir en 1 Corintios 6, 9 y 10, ¿ignoran que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se hagan ilusiones. Ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los pervertidos, ni los ladrones, ni los avaros, ni los bebedores, ni los difamadores, ni los usurpadores heredarán el reino de Dios. ¿Dos soluciones contrarias para un mismo caso?
Con la interpretación de este documento se pueden presentar dos casos. El del obispo de buen sentido que mantenga las condiciones del 1650, pero también el del obispo de sentido modernista que no crea en estas condiciones y por ello no las haga cumplir. Es claro que los actuales sacerdotes, muchos de ellos, no todos, no se encuentran debidamente preparados para tamaña responsabilidad, debido a su deficiente formación en el seminario. Se puede dar al mismo tiempo las dos situaciones opuestas, con el agravante de que ante un mismo caso, el discernimiento de un obispo o de un sacerdote con tranquilidad de conciencia pueda determinar que adúlteros que continúan en adulterio sin arrepentirse y sin dejar las relaciones sexuales entre ellos reciban la comunión. También será muy fácil así encontrar obispos complacientes y recurrir selectivamente a ellos para acceder ventajosamente al sacramento, lo cual presupone caos y promiscuidad en algo siempre ordenado, claro y sagrado. Miren por qué el gobierno de la Iglesia debe ser monárquico y no colegiado o sinodal, mucho menos democrático, para evitar los errores y las diferencias tan grandes en el discernimiento de las situaciones en cuestión. Pero la prueba de que nuestras interpretaciones no son rigoristas y fundamentalistas, sino que son verdaderas sin más, está en el modo y la forma como la inmensa mayoría de los medios de comunicación del mundo dieron la noticia sobre el documento papal que estamos comentando. Algunos ejemplos. Titulares de la prensa mundial. Angelus Domini nunciavit Maria. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, in quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut che angelo nunziante Christi Filii Tui incarnationem coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Requiem aeternam dona eis, Domine. Et lux perpetua lucea eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Como podemos haber visto, en su inmensa mayoría, la prensa del mundo ha visto en el documento del Papa la autorización clara y llana para que los adúlteros accedan, sin más dificultades, a la Eucaristía. Por eso nuestra interpretación del documento no está distante de estas apreciaciones de la opinión pública mundial. Como dice el dicho popular, Vox Populi, Vox Dei. Si así lo juzgan y con ello catequizan los medios responsables de las naciones, es porque en el fondo tienen razón y sus titulares y contenidos, como ya lo vamos viendo, son la forma de adoctrinar al mundo y catequizarlo. Tengan o no razón, aclare o no el Vaticano, defiendan o no los muchos neointérpretes del nuevo papado. Voltear la página luego de 1700 años. Y de postre, permítanos, queridos teleamigos, recordar las jubilosas palabras del cardenal Walter Kasper, uno de los campeones de la herejía y de la apostasía actual, que con más ardor y entusiasmo comulga con el Papa Francisco. Cuando en las vísperas de la publicación de este documento pastoral
en la ciudad de Lucca, Italia, anunció anticipadamente a tambor batiente que, comillas, con la exhortación postsinodal, el Papa Francisco iniciará el primer paso para una reforma que dará vuelta a la página de la Iglesia después de 1700 años. ¿Vuelta a la página de la Iglesia siempre fiel? ¿Reforma que transfigurará la Iglesia? Preguntamos sorprendidos. El mejor intérprete del documento es este cardenal, uno de sus inspiradores. Si fuera inocuo o mantuviera la doctrina intacta, pues nada habría celebrado como la gran revolución esperada, precisamente porque el documento, que aparentemente no mata ni una mosca, en realidad acaba con todas. Solo que aquí no se trata de moscas, sino de almas que ponen así en juego su destino eterno. ¿Pastoreo contra el magisterio? Hemos visto que el documento, en forma taimada y mañosa, dando la impresión de que mantiene la doctrina eclesial sobre el matrimonio y la familia, en realidad señala un camino pastoral contrario a ella. Daría la impresión de que estamos ante un nuevo caso de lo que en la colonia española en América se llamaba, comillas, se obedece pero no se cumple. Con estas palabras, la oligarquía latinoamericana, explotadora de los indígenas, dejaba de aplicar las leyes llamadas de Indias, con las que los monarcas españoles intentaban defender a la población aborigen de sus abusadores criollos. Estos tramposamente reverenciaban las leyes, pero impedían su aplicación. Así pues, lo que plantea este documento es un respeto aparente a la doctrina, pero en el fondo le da la puñalada de manera muy sagaz y astuta, pues el documento es, a nuestro modo de ver, una clara bitácora de vuelo, una gran guía, una pieza maestra de la dualidad, la ambigüedad y la imprecisión, que deja más dudas que certezas a los fieles y deja más certezas que dudas a los infieles. Una decisión papal que busca dejar contentos a todos, cosa que consigue con muchos, con el que se pretende servir a dos señores, cosa imposible. Característica que en justicia es menester reconocerle al escrito de Marras. Varias son las consecuencias de este trascendental documento, que solo el tiempo dejará ver con claridad. Varios son los aspectos a analizar sobre esta decisión de Francisco respecto a la familia y el matrimonio. Pues el documento no solo habla de divorciados vueltos a casar y parejas irregulares. Contempla otros temas como la educación de los hijos, la educación sexual, el noviazgo, el matrimonio, la vocación de la familia, etc., las cuales analizaremos, Dios mediante, en adelante con mayor detalle. Para concluir, creemos que todo el quid del asunto no solo está en las facultades que da Francisco a los presbíteros para que decidan en cada caso de adulterio dar la comunión o negarla, sino también y principalmente en indebidamente apremiar, presionar, inducir, instigar a quien debe ahora discernir para que los adúlteros sientan la alegría de su pecaminoso amor.